En el mundo de dictadores y déspotas, hay una regla más importante que las demás. Jamás traiciones a quien te protege, pero justo eso ocurre ahora. Serbia, el último amigo real de Vladimir Putin en Europa, está armando a sus enemigos mientras soldados rusos mueren en Ucrania. Sus aliados en Belgrado han estado operando la fábrica de municiones, una enorme cantidad de municiones fabricadas en Serbia, por un valor de alrededor de 800 millones de euros, casi 1.000 millones de dólares, está llegando a las líneas del frente ucranianas. El presidente serbio Aleksandar Vučić está en el centro, estrechando la mano de Putin con una mano, mientras con la otra autoriza el envío de proyectiles para matar al ejército de Putin. En los próximos minutos te mostraré pruebas, revelaré acuerdos secretos de armas y expondré cómo una alianza centenaria fue destruida. Ahora, ¿cómo llegamos al punto en que una sola persona pudo romper un lazo que todos pensaban que era irrompible? La clave está en el presidente serbio, Aleksandar Vučić, experto en equilibrio político. Juega un delicado y confuso doble juego, diciendo a cada parte lo que quiere oír, pero siempre prioriza sus propios intereses. Por años, este acto fue su mayor fortaleza, pero ahora la misma habilidad está llevando a su país a una gran crisis. Veamos su primera cara, la máscara pro-Rusia. Esta está destinada a su audiencia nacional y para apaciguar a Moscú. Vučić ha rechazado sumarse a las sanciones occidentales contra Rusia. Esto agrada a su base nacionalista en casa, que ve a Rusia como un protector tradicional, en un poderoso símbolo de amistad. Él es uno de los pocos líderes europeos que asistió al desfile del Día de la Victoria de Rusia en Moscú a principios de este año. Él demuestra gran lealtad, sabiendo que Serbia a menudo depende del gas ruso suministrado a tarifas favorables y que Moscú respalda la posición de Serbia sobre Kosovo en las Naciones Unidas. Detrás de esta máscara hay otro rostro muy distinto. Esta es la realidad pro-dinero, pro-occidente. Mientras se hace pasar por amigo de Moscú, Aleksandar Vučić también ha convertido a Serbia en un eslabón silencioso pero crucial en una cadena que abastece el esfuerzo bélico ucraniano. En una entrevista reciente fue directo. Confirmó que Serbia está lista para vender sus enormes reservas de municiones a Europa, y fue brutalmente honesto al respecto, según dijo. Y cito: "Necesitamos vendérselo a alguien. Los compradores pueden hacer lo que quieran con ello". Su razonamiento era simple y de una manera fría y empresarial, lógico. Los serbios que trabajan en fábricas de municiones deben recibir su pago eventualmente. Incluso ha dicho que las fábricas de Serbia están tan ocupadas que deben producir igual o más munición que Francia. Es un nivel de producción bastante alto para un país relativamente pequeño. Tampoco fue un comentario aislado. Esto ocurrió justo después de que su gobierno señalara un cambio importante de política, reabriendo la puerta a las exportaciones de armas tras una suspensión temporal. Para el Kremlin, que ya ha acusado a Serbia de traición, esto fue como una bofetada pública. ¿Cómo logra el presidente serbio salirse con la suya sin enfurecer a Rusia? Su plan es tan ingenioso como cínico. Serbia no envía armas directo a Ucrania, sino que lava la munición usando otros países. Así funciona. Empresas de defensa serbias venden proyectiles a países de la OTAN como República Checa, Polonia o Estados Unidos. La documentación, llamada certificado de usuario final, dice que el destino final es ese tercer país. Pero en realidad, todos los involucrados sabían que estos proyectiles serían rápidamente reenviados y enviados directamente al frente de batalla. En Ucrania, un documento filtrado del Pentágono y varios informes confirmaron que la munición de Sovian llegó al país por canales alternativos desde el inicio de la guerra. Es un negocio millonario, y Vučić ha intentado deslindarse diciendo que lo que hagan los compradores con los proyectiles no le incumbe. Aquí fue donde todo pasó de declaraciones políticas a un juego global de proyectiles. Este sistema secreto permite que Serbia sea un gran proveedor encubierto en la guerra de Ucrania, mientras sus líderes ignoraban la situación. Todos los que estaban en el poder sabían lo que estaba pasando, pero nadie lo admitió públicamente. Todo cambió en 2024 cuando el Financial Times reveló la verdad. Informaron que municiones serbias habían llegado a Ucrania desde que comenzó la invasión a gran escala. En 2022, Rusia quizá estaba dispuesta a mirar hacia otro lado. Pero la jactancia pública de Vučić y la magnitud de las ventas marcaron un punto sin retorno. El acuerdo de 1.000 millones ya estaba cerrado. La traición era un secreto a voces y el escenario listo para la confrontación. La única pregunta que quedaba era cómo reaccionaría el Kremlin, para entender realmente por qué el Kremlin estaría tan furioso. Tienes que entender que, a los ojos de Moscú, esto no solo era una traición política, era una traición familiar. Rusia, se cuenta esta historia, un mito de hermandad forjado por un siglo. Para el Kremlin, la relación con Serbia nunca ha sido solo una alianza gubernamental. En sus ojos,
sigue siendo una conexión fraternal basada en la identidad eslava, la fe cristiana ortodoxa y la resistencia a influencias occidentales. Ese es el mito de los hermanos eslavos, narrativa que Rusia ha cultivado durante siglos y que es la base emocional de su actual sentimiento de traición. Este vínculo se forjó en paz y se fortaleció en crisis cuando Rusia se consolidó como protector de Serbia. Un ejemplo claro es un momento que casi llevó al mundo a un conflicto mayor. Hablemos de eso un minuto. Para entender la profundidad de esta hermandad, en junio de 1999, tras la guerra de Kosovo y un frágil acuerdo de paz, la OTAN se preparaba para entrar en Kosovo, pero inesperadamente, una columna de vehículos blindados rusos cruzó rápidamente desde Bosnia. Su misión era tomar el aeropuerto internacional de Postina, y llegaron antes que la OTAN. Esto no fue solo un movimiento táctico menor, sino una gran jugada de poder geopolítico. El contingente ruso de 200 soldados se atrincheró y proclamó soberanía sobre Aerope, el aeropuerto. En el cuartel general de la OTAN hubo sorpresa e ira. El comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidense Wesley Clark, vio esto como un desafío directo. Ordenó al comandante británico en el terreno, el general Mike Jackson, bloquear las pistas y evitar que los rusos recibieran refuerzos. Lo que siguió se volvió leyenda. El general Mike Jackson desobedeció una orden directa. Se informó que le dijo a Clark de manera famosa: "No voy a empezar la Tercera Guerra Mundial por ti". El joven capitán británico James Blunt, principal explorador, también fue ordenado controlar y expulsar a los rusos. Él se negó y pidió a su general explicar la orden. Durante días tensos, el ambiente estaba lleno de conflicto mientras soldados rusos y de la OTAN se enfrentaban. La situación se resolvió tras duras negociaciones de alto nivel, pero el mensaje de Moscú fue contundente, sobre todo para los serbios. Rusia estuvo dispuesta a casi ir a la guerra con la OTAN solo por respaldar a Serbia. Para el Kremlin, esto fue la mayor prueba de lealtad. Mientras Occidente llevaba a cabo una campaña de bombardeos, Rusia estaba tomando una medida audaz y dramática para asegurar que los intereses de Serbia no fueran olvidados. Este solo evento creó una poderosa deuda en la mente de los líderes rusos, una deuda que creen que nunca podrá ser completamente saldada. Pero el apoyo de los rusos a su hermano eslavo no terminó en 1999. Ha persistido hasta la era moderna, sirviendo como escudo clave para Serbia en el ámbito mundial. El apoyo más relevante es que Rusia usa su veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas como miembro permanente. Rusia ha bloqueado repetidamente el reconocimiento internacional de la independencia de Kosovo. Esto apoya directamente el interés nacional más vital de Serbia, que es preservar su reclamo sobre su propio territorio. Para un país pequeño, tener un amigo poderoso que impide que el mundo actúe en su contra es un apoyo invaluable. También está el salvavidas económico. Rusia ha sido por años el principal proveedor de energía de Serbia, dándole gas natural barato. En 2008 Serbia vendió la mayoría de Naftna Industrija Serbije, su petrolera nacional, a Gazprom Neft, estatal rusa. El acuerdo comercial unió ambas economías y dio a Rusia gran influencia sobre el suministro energético confiable de Serbia. Además, Serbia se convirtió recientemente en un punto intermedio importante para el gasoducto Turkstream. Este proyecto es un éxito, porque asegura el suministro de gas para Serbia. También le genera al país millones de dólares en ingresos anuales solo por permitir que el gasoducto cruce su territorio. Esto vincula más su destino a Rusia. Así que, cuando juntas todo esto, su cultura compartida, la vez que las tropas rusas arriesgaron una guerra mundial por Serbia, la protección constante en la Organización de las Naciones Unidas y todo el gas barato que suministran, es fácil ver por qué. Rusia siente que posee la lealtad de Serbia. El Kremlin no ve una simple amistad, ve una hermandad irrompible. Cada bala serbia que hiere a un soldado ruso en Ucrania no parece un trato comercial. Se ve como una traición personal profunda, más como una puñalada por la espalda del propio hermano al que han defendido durante décadas. Con toda esa historia y ese poderoso sentido del deber y la familia, la paciencia de Rusia finalmente se acabó. Al ser confrontado con pruebas de traición, el presidente Aleksandar Vučić no lo negó directamente. Ofreció una defensa que simbolizó su doble juego. Afirmó que Serbia no puede exportar a Ucrania ni a Rusia, pero que tenían muchos contactos con los estadounidenses, españoles, checos y otros. Esos países pueden disponer de la munición como quieran. Al decir esto, se deslinda del destino final, alegando que tras vender los proyectiles a intermediarios, su responsabilidad acabó. Pero en realidad,
Estos proyectiles fueron rápidamente reenviados y enviados directamente a las líneas del frente en Ucrania. No se trataba de unas cuantas cajas de munición. Según las afirmaciones de la inteligencia rusa, la contribución de Serbia ascendió a cientos de miles de proyectiles para sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y obuses. El engaño fue aún más profundo en una jugada sorprendente. En junio de 2025, se informó que Serbia permitió el tránsito de proyectiles de artillería desde Bosnia por su territorio. Serbia no solo vendía sus propios proyectiles por vías clandestinas, también facilitaba que munición de otros países llegara a Ucrania. Durante muchos meses, Rusia toleró este secreto a voces. Pero la jactancia pública sobre las ventas y este acuerdo definido de tránsito fue la gota que derramó el vaso. La factura de este negocio de $1.000 millones estaba por llegar, y no se pagaría en efectivo, sino con una furia pública del Kremlin. Después de lo que vimos sobre la hermandad histórica y los acuerdos de armas, ¿cómo reaccionó el Kremlin? La respuesta es simple. La paciencia de Rusia se acabó. Durante mucho tiempo, siguieron el juego a Buzuk, quejándose en privado mientras públicamente llamaban a Serbia su último amigo leal en Europa. Pero en el brutal mundo de la política de poder, para el Kremlin hay un límite para todo. Ese límite se cruzó en mayo de este año. Lo que siguió fue un berrinche público a gran escala por parte de Moscú. La primera y más impactante señal no vino de un embajador pacífico. La respuesta airada vino de un grupo más poderoso y secreto del gobierno ruso, su inteligencia exterior, el Servicio de Inteligencia Exterior. Esta agencia de espionaje de alto nivel opera en secreto y rara vez habla en público. En mayo, el Servicio de Inteligencia Exterior publicó un comunicado omitiendo toda cortesía. Afirmó que los fabricantes de armas serbios actuaban por avaricia. Esta era una forma elegante de decir que Serbia intentaba ganar dinero de todos sin tener el valor de elegir un bando. Pero la peor parte fue su afirmación de que los serbios se están beneficiando de la sangre de sus hermanos eslavos. Este es el golpe emocional definitivo que Rusia podría darle a Serbia. Al mencionar la sangre fraternal eslava, el Kremlin gritaba su mito central. De vuelta en Belgrado decían, somos familia y tú estás ganando dinero con la muerte de tu propia familia. Presentaron la ganancia de $1.000 millones por la venta de armas no como un simple negocio, sino como una forma de dinero manchado de sangre, un pecado odiado contra la propia idea de su hermandad eslava. El Servicio de Inteligencia Exterior calificó el hecho como un intento de apuñalar a Rusia. Ante ataques directos de la agencia de espionaje de Putin, Buzuk entró en pánico. La presión era imposible de ignorar. Así que, el mismo día que la declaración del Servicio de Inteligencia Exterior anunció una suspensión repentina y total de todas las exportaciones de armas y municiones. Parecía una victoria total para Rusia y que Buzuk finalmente cedía ante el Kremlin. La pausa en exportaciones no fue por lealtad ni cambio de opinión, sino por presión pública directa. Fue solo control de daños político. Buzuk intentaba salvarse políticamente y calmar a una Moscú enfurecida. Aceptó crear un grupo con Rusia para investigar las acusaciones sobre armas. Sin embargo, esto probablemente solo fue para aparentar, una manera de ganar tiempo y calmar a Putin sin hacer ninguna promesa real o duradera. Y como probablemente esperabas basándote en el título de este video, Aleksandar Vučić no se alineó. Serbia empeoró la situación pocas semanas después de la advertencia del Servicio de Inteligencia Exterior. En junio, el gobierno serbio autorizó el tránsito de casi 1.000 proyectiles de artillería desde Bosnia, organizado por la empresa checa Omnipol. Se les encomendó específicamente suministrar al ejército ucraniano. Esto fue una bofetada directa para Moscú. Serbia ya no solo vendía en secreto sus proyectiles por canales alternativos. Ahora servía abiertamente como una vía para la munición de otro país, permitiendo que cruzara territorio serbio en su camino para matar soldados rusos. Este acuerdo de tránsito mostró que la advertencia final de Rusia fue ignorada y que la disputa aún no terminaba. La tensión volvió en noviembre, ahora con una respuesta de una voz familiar y apasionada. En Moscú, María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Famosa por sus comentarios agresivos y sarcásticos, Zakharova señaló al presidente Buzuk. Ella se quejó públicamente de sus comentarios. Zakharova señaló que Rusia siempre había recibido garantías privadas de Belgrado de que esto nunca sucedería. Luego usó una frase que fue tanto personal como impactante. Dijo que ni siquiera quiere imaginar que soldados rusos mueran por municiones serbias. Reflexiona sobre lo que eso implica. La idea de que algo así ocurriera le resultaba tan dolorosa e inaceptable que ni siquiera dejaba que su mente lo pensara. Esto fue el equivalente diplomático a una reprimenda pública. En ese momento, las tácticas de intimidación y llamado al amor fraternal ya fallaban. Para muchos serbios,
Esta hermandad forzada se sentía más como control que amistad. Y, efectivamente, la pausa no duró. En cuestión de meses, surgieron señales desde Belgrado de que Serbia estaba lista para reanudar las exportaciones de armas a países de la Unión Europea. De nuevo usan el argumento de que los compradores pueden hacer lo que quieran con ellas. Esto demostró que la rendición fue solo temporal y que, al final, los intereses económicos de Serbia serían el factor decisivo. Para entender por qué Rusia reaccionó con un nivel de furia casi nuclear, tienes que ver lo que realmente ha perdido. Esto representa un colapso del poder e influencia de Rusia en el mundo. Primero, Rusia ve a los Balcanes como su patio de juegos fundamental para causar problemas y mantenerse relevante. El ministro de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, advirtió que Rusia sigue aumentando las tensiones en los Balcanes occidentales para socavar la estabilidad europea. Rusia puede causar crisis en los Balcanes y distraer a la OTAN y la Unión Europea usando aliados como Serbia. Esto los fuerza a enfrentar problemas en casa, dando a Putin influencia y haciendo que Rusia parezca una potencia relevante. Si Rusia no puede controlar a su principal aliado, Serbia, su estrategia fracasa. Una Serbia independiente evidencia el debilitamiento de la influencia rusa. Es una gran pérdida estratégica y simbólica para Putin, pues muestra que su control en su esfera de influencia se debilita. Esta gran venta de municiones revela una nueva y dura realidad. Serbia se preocupa más por el dinero y su futuro con Europa que por su vieja amistad con Rusia. Rusia habla de ser hermanos, pero la Unión Europea ofrece algo mucho mejor. Ofrece grandes inversiones, economía más fuerte y oportunidad de ser miembro. Las enormes ganancias que Serbia está obteniendo por vender proyectiles durante la guerra lo demuestran perfectamente. Como les gusta decir a los expertos políticos inteligentes, Serbia ahora elige a sus amigos según el dinero, no por sentimientos. La amistad se mide por la inversión económica. La indignación pública de Rusia es solo darse cuenta de que sus apelaciones emocionales ya no funcionan. La principal forma del Kremlin de influir en Serbia se está desmoronando. Rusia puede quejarse, puede amenazar, puede humillar, pero no puede obligar a Serbia a hacer lo que quiere. El Kremlin no puede permitirse dejar ir a Serbia por completo porque Serbia es su último gran bastión en los Balcanes. Sin ella, Rusia perdería su influencia en Europa, por lo que está atrapada. Debe tolerar una traición de su aliado más y más cercano que no aceptaría de otro país. La ira pública del Kremlin, por lo tanto, no fue una muestra de fuerza. Fue una actuación dramática que mostraba su debilidad y frustración. Una revelación ruidosa y enfadada de que la era de su influencia incuestionable en los Balcanes está llegando a su fin. La máscara fraternal cayó, revelando la fría realidad de una asociación fallida. Aquí estamos. El acuerdo de 1.000 millones ya está hecho. La traición es evidente y Moscú ya emitió su dura reprimenda. Belgrado enfrenta muchas presiones competitivas. Para el presidente serbio, Aleksandar Vučić, la cuerda floja política en la que ha estado ahora tiembla violentamente. Basta ver las calles de su capital. En meses recientes, Serbia ha enfrentado grandes protestas. Unas 10.000 personas marcharon por el aniversario del colapso de una estación de tren que causó 16 muertos. El verdadero motor de la protesta es la ira generalizada del público por la corrupción a alto nivel y la frustración con el gobierno de Vučić. Sus opositores exigen que renuncie. Mientras juega un juego riesgoso con Rusia en el mundo, su apoyo en casa parece más inestable que nunca. Y luego está el costo práctico de enfrentarse a Moscú. La dependencia energética de Serbia de Rusia se está desmoronando y causando una crisis. Rusia controla más de la mitad de Naftna Industrija Serbije, la petrolera nacional serbia. Pero por las sanciones de Estados Unidos, algo inmediato y visible ocurrió. En Naftna Industria Serbia, en las gasolineras, han puesto letreros advirtiendo a los clientes que Visa y Mastercard ya no funcionan. Y Rusia está considerando renunciar a su participación en la empresa. El oleoducto Oil 3 de Croacia fue cortado y las refinerías de Serbia podrían quedarse sin suministro este mes. Esto no es solo una molestia, es una amenaza para el suministro energético de todo el país al mismo tiempo. El acuerdo especial de Serbia para gas ruso barato vence este año y Moscú no tiene prisa en renovarlo. El presidente Vučić expresó su decepción y entiende que, aunque Putin aprecia su alianza, esta tiene un costo. Y si no pagas, las cuentas llegan. Pero aquí viene el giro más fascinante de nuestra historia. Aunque aparenta ser aliado de Rusia, Vučić ha ido rompiendo en secreto los lazos militares de Serbia con Moscú. Por sanciones occidentales que dificultan comprar armas rusas, Serbia tuvo que cancelar varios acuerdos con el Kremlin. ¿A dónde recurren? Vučić firmó uno de los mayores contratos de defensa en la historia de Serbia. Pero aquí está el asunto.
El acuerdo fue con Francia y tiene un valor de 27.000 millones de euros por 12 avanzados aviones de combate Rafale. Financian bancos franceses y la entrega es en 2028. Esto representa un cambio duradero hacia el equipamiento militar occidental. El distanciamiento del equipo ruso se volvió más necesario por las sanciones occidentales que dificultaron los acuerdos de armas rusas. Coloquemos el tablero de ajedrez actual. Por un lado, Rusia está humillada y furiosa. Su último amigo en Europa fue sorprendido y solo recibió un regaño público. ¿Eso es todo? Algunos analistas en Moscú creen que esta reacción furiosa podría ser en parte una actuación, una pelea escenificada entre dos aliados. La teoría es que Putin está ayudando a Vučić a parecer duro contra Rusia para mejorar su credibilidad ante la Unión Europea, a la que también quiere unirse. Es una danza compleja, donde una reprimenda pública puede ser un favor oculto. La otra teoría es que Moscú está realmente impaciente. Ven que su estrategia de usar a Serbia como caballo de Troya en Europa podría estar fallando. Han visto cómo cientos de millones de euros en proyectiles serbios fluyen hacia Ucrania, y ahora piensan que su política actual podría estar beneficiando más a Vučić que a Moscú. Esto nos regresa a la pregunta central sin responder sobre los Balcanes. ¿Quién controla realmente Belgrado? De un lado está Vladimir Putin. Él posee armas poderosas para presionar a Serbia, como amenazar con cortar el gas natural barato que Serbia necesita para calefacción e industria. Puede usar sus agencias de espionaje para voltear a los simpatizantes nacionalistas de Aleksandar Vučić en su contra, recordándoles que Rusia es su hermano histórico. Putin, al sentirse traicionado, exige obediencia a Serbia por su deuda histórica con él. Aleksandar Vučić es un político magistral cuya mayor habilidad es sobrevivir. Ha jugado un doble juego, obteniendo casi $1.000 millones por ventas de armas y reconstruyendo su ejército con armas occidentales y chinas. Vučić debe equilibrar la ira de Moscú con las crecientes protestas en sus propias calles, donde la gente está frustrada por la corrupción y el lento progreso. Quizás el verdadero amo de Belgrado sea algo más simple: el dinero, el efectivo que garantiza los sueldos de 13.500 trabajadores serbios en la industria armamentista. Esta situación económica no puede ser ignorada por Vučić, quien afirmó: tenemos que pagar a nuestros trabajadores. Rusia una vez arriesgó una guerra mundial por la supervivencia de Serbia en 1999, posicionándose como el protector definitivo. Ahora, Serbia está financiando las mismas armas que podrían llevar a la derrota de Rusia. En la guerra actual, Putin piensa que ha comprado lealtad eterna con gas barato, ayuda militar y vetos en la Organización de las Naciones Unidas. Vučić ha demostrado que en la brutal geopolítica global actual, solo importa la lealtad al mejor postor. La jugada final aún no se ha realizado. Con eso, la pregunta crucial sigue siendo: ¿qué precio tan duro exigirá finalmente un Kremlin humillado y enojado por esta traición?